Las camelias. Alejandro Dumas, hijo. Prólogo. La señorita María Duplessis. Vivía en París, en el año de gracia de 1845, por aquellos tiempos de paz y de prosperidad en que todos los dones de la inteligencia, del talento, de la belleza y de la fortuna llovían sobre la un día gloriosa Francia. Una mujer joven y hermosa, de tan encantadora presencia que se conquistaba cierta mezcla de admiración y de deferencia de todo el que, viéndola por primera vez, no conocía su nombre ni historia. En efecto, atesoraba el aire sencillo, la mirada ingenua, la sonrisa seductora y el andar firme y recatado de la dama de elevada estirpe. Grave era su continente y arrebatadora e imponente a la vez su sonrisa. Y todo el que la veía caminar pensaba, sin darse cuenta, lo que un día dijo el edil de una dama de la corte. Evidentemente, o es una virgen o una duquesa. Mas, lejos de ser una duquesa, procedía de las últimas capas sociales, y fue preciso que el cielo la hiciera tan bella y encantadora para que con tanta rapidez llegara al último grado de encumbramiento a la temprana edad de 18 años que podía tener en la época a que nos referimos. Recuerdo que la encontré por primera vez en un inmundo vestíbulo de un teatro del Boulevard, pésimamente iluminado y en el que se apiñaba esa multitud zumbadora que decide de ordinario el mérito de los melodramas de un gran aparato escénico. Abundaban allí más las blusas que los fraques, las cofias más que los sombreros con plumas y más los paletos raídos que los trajes a la moda. Hablaban aquellas gentes de los temas más heterogéneos de arte dramático y de patatas fritas, de obras que representaban en el gimnasio y de los pastelillos que se expendían en su entrada. Pues bien, cuando aquella mujer apareció en el umbral de aquel sitio extraño, todo aquel conjunto abigarrado de caras burlonas o hurañas resplandeció bajo la mirada de sus bellos ojos. Hollaba con su diminuto pie el entarimado encubierto de barro, cual si atravesara el bulevar en día de lluvia. Instintivamente recogía sus faldas para no rozar el lodo seco, sin percatarse de que dejaba al descubierto su bien calzado pie y el nacimiento de una pierna admirablemente modelada cubierta por una calada media de seda. Reinaba la armonía más perfecta entre el conjunto de su tocado y su flexible y juvenil, y su rostro, purísimamente ovalado, un poquito pálido, corría parejo con la gracia que la distinguía, con el encanto que exhalaban en torno suyo como suavísimo perfume. Entró la encantadora joven, cruzó con la cabeza erguida por entre la muchedumbre que la contempló admirada, y Liszt y yo quedamos más profundamente sorprendidos que nadie al ver que venía a sentarse familiarmente a nuestro banco, pues ni Liszt ni yo habíamos cruzado jamás palabra con ella. Como mujer de talento, de gusto y de criterio despejado, se dirigió desde luego al gran artista, diciéndole que pocos días antes había tenido el placer de oírle, y retirándose de la audición vivamente impresionada. Liszt, semejante a esos instrumentos sonoros que responden al primer soplo de la brisa de mayo, escuchaba con atención profunda el galano lenguaje de la bella desconocida, pródigo en ideas, rico en sonoridades, fluido y soñador a la vez. No obstante, el instinto maravilloso que atesora, no obstante, estar muy acostumbrado a tratar con los personajes más encumbrados y con los artistas de más renombre, preguntábase perplejo quién y qué podía ser aquella mujer, tan sencilla y altiva a la vez, que iniciaba la conversación y que, apenas cambiaba las primeras palabras, le trataba con cierta altanería, como si hubiese sido él quien acababa de ser presentado a ella en Londres, en los salones de la reina o de la duquesa de Sutherland. En eso resonaron en la sala las 3 campanadas solemnes con que el director de escena anuncia la próxima subida del telón, y la multitud de espectadores y de críticos desapareció del salón de descanso. Quedamos solamente la dama desconocida,
su compañera, Liszt y yo. La primera se había acercado a la lumbre y puesto sus ateridos pies sobre los moribundos tizones en posición tal que nos permitía ver, a nuestro sabor, desde los bordados pliegues de su enagua hasta los bucles de su negra cabellera, y desde sus manos tan maravillosamente enguantadas que parecían las de una pintura, una de las cuales sostenía un pañuelo primoroso y adornado con regios encajes, hasta sus orejas, en las que lucía 2 perlas de oriente capaces de dar envidia a una reina. Llevaba todas estas galas como si hubiera nacido entre sedas y terciopelos, bajo los artesonados techos de alguna mansión aristocrática, como si toda su vida hubiese ceñido corona y caminado entre turbas de aduladores postrados a sus pies. Su continente, pues, se armonizaba con su lenguaje, su pensamiento con su sonrisa, su vestir con su cuerpo, y en vano se habría buscado, entre lo más elevado y escogido de la ciudad, encarnación tan bella y completa de la hermosura, ni conjunto armónico tan acabado de distinción, atavío y forma de expresarse. Liszt, mientras tanto, asombrado de haber encontrado tamaña maravilla en semejante lugar, de no poder disfrutar de un entreacto tan delicioso en la representación de un terrible melodrama, se abandonaba a galopar sin freno de su fantasía. Además de un gran artista, es Liszt hombre elocuente, sabe hablar a las mujeres, posee como éstas el secreto de pasar con volubilidad pasmosa de una idea a otra idea, escogiendo las más antitéticas, adornada la paradoja y salta sin transición de lo serio a lo burlesco. De aquí que, en la conversación que sostuvo con la mujer, cuyo nombre ignoraba, supiera recorrer con tacto maravilloso, con gusto exquisito, todas las gamas vulgares y todos los escarcios floridos y elegantes de la crónica diaria. La desconocida y el artista hablaron de esta suerte durante la representación de todo el tercer acto del mencionado melodrama. Y digo hablaron, porque a mí apenas si 2 o 3 veces por cortesía me dirigió algunas frases. Verdad es que sufría yo aquella noche una de esas crisis de mal humor que acorazan el alma humana contra toda clase de emociones y de entusiasmos, y tengo por seguro que ella debió encontrarme eminentemente desagradable y estrambótico. Si así me juzgó, le sobró razón. Pasó aquel invierno y luego el verano. Vino el otoño y en medio del esplendor esta vez de una función del beneficio, en la ópera vimos abrirse de repente con cierto estrépito uno de los grandes palcos proscenios y avanzar hasta el antepecho ostentado en la mano un ramo de flores, a la beldad misma que yo conociera yo en el boulevard. Era ella, sí, pero luciendo un vestido soberbio de mujer a la moda y deslumbrante con los esplendores que acompañan a los grandes conquistadores. Manos de hadas habían peinado sin duda sus negros y hermosos cabellos, entre los cuales asomaban, como avergonzadas, delicadas flores y se destacaban orgullosos, límpidos, brillantes, encrespándolos con gracia estudiada y que les daba movimiento y vida, y lucía en los desnudos brazos y en el pecho, igualmente desnudo, soberbios brazaletes, collares y esmeraldas. Tenía en la mano un ramo de flores cuyo color me sería imposible precisar, pues son necesarios los ojos de un joven y la imaginación de un niño para distinguir el color de una flor sobre la cual se inclina un rostro hechicero. A nuestra edad no miramos más que las mejillas y el brillo de los ojos, y nos preocupamos poco o nada de lo accesorio, y si nos complacemos en hacer deducciones, estas versan sobre la persona que en verdad nos da materia para rato. Aquella noche iniciaba Dupré su reñida contienda con su rebelde voz, cuyas sublevaciones definitivas presentía ya, aunque el público nada había advertido aún, únicamente entre los que son asiduos, más atentos, y que algún otro inteligente adivinaba la fatiga bajo la habilidad incomparable del artista,
y el agotamiento de las facultades a través de los esfuerzos desesperados que aquel hacía para engañarse a sí mismo. Es evidente que la preciosa criatura de quien hablo era un juez muy competente, toda vez que, después de prestar atención por breves momentos, vimos que se retiraba al fondo de su palco haciendo un mohín de desagrado y que, dejando de escuchar, se puso a contemplar con los gemelos el aspecto de la sala. Indudablemente conocía a muchos de los espectadores más distinguidos. Sin más que seguir con atención los movimientos de los gemelos, comprendíase que la hermosa espectadora hubiera podido contar más de una historia cuyos protagonistas fueron varios de aquellos jóvenes del gran mundo. Miraba ahora a unos, ora a otros, sin preferencia, no concediendo a estos mayor atención que a aquellos, indiferente a todos, y ellos a su vez le devolvían con una sonrisa imperceptible, un gesto rápido o una mirada furtiva, la atención que ella les concedía. Desde el fondo de oscuros palcos y desde las butacas de orquesta, otras miradas abrasadoras como volcanes buscaban como blanco a aquella mujer hermosa, pero a estos no les concedía ella su atención. Si por casualidad sus gemelos le presentaban la imagen de algunas de las damas de la verdadera aristocracia parisiense, su semblante reflejaba cierto aire de resignación y vergüenza que daba pena. En cambio, si por desgracia su mirada iba a posarse sobre cualquiera de esas famosas mujeres de dudosa reputación, pero de admirables rostros que usurpan los mejores puestos del teatro en los días solemnes, volvía la cabeza con amargura. Su compañero, porque aquella noche la acompañaba un caballero, era un arrogante joven semiparisiense que conservaba aún algunos restos de la opulenta herencia paterna, que había venido a comerse fánega tras fánega a esta ciudad de perdición. El joven, en el alborear de su vida, se mostraba orgulloso de aquella belleza en todo su apogeo, y con fruición evidente hacía alarde de que era suya, prodigándole esas 1000 atenciones que tan gratas son a la mujer cuando provienen del hombre amado y tan molestas cuando van dirigidas a un alma que vaga por otras regiones. La dama escuchaba al galán sin oírle y le miraba sin verle. ¿Qué era lo que le estaba aquel diciendo? Ignorábalo ella, pero procuraba contestarle, aunque las pocas palabras con que lo hacía, faltas de sentido, le costaban un verdadero esfuerzo. He aquí, como si sospecharlo ni uno ni otro, no estaban solos en aquel palco, cuyo precio representaban el pan de una familia durante 6 meses. Entre ambos se alzaba el compañero obligado de las almas enfermas, de los corazones heridos, de los espíritus hastiados, el tedio. Ese eterno Mefístoles de las margaritas errantes, de las clarisas extraviadas, de todas esas divinidades hijas del acaso que caminan por la vida hacia el abandono. Aburríase pues aquella linda pecadora, no obstante verse rodeada de las adoraciones y homenajes de la juventud, y este mismo tedio debió de servirle de perdón y excusa, puesto que fue luego el castigo de sus prosperidades efímeras, el fastidio de la dolencia que más cruelmente amargó su vida. A fuerza de verse tronchadas sus afecciones, a fuerza de doblegar su cerviz bajo la ineludible necesidad de aceptar uniones transitorias rápidas y pasar de uno a otro amor sin saber, por desgracia suya, por qué ahogaba tan pronto la inclinación naciente, por qué cerraba sus oídos al amor que, tierno, llamaba a las puertas de su alma. Había llegado a ser indiferente a todo, olvidando el amor de ayer y no pensando en la pasión de hoy más que en la afección de mañana. Desdichada, necesitaba soledad y se veía asediada. Le hacía falta el silencio y oía eternamente y sin cesar el martilleo de las mismas palabras en su fatigado oído. Quería gozar de reposo y la arrastraban a las fiestas y al bullicio. Anhelaba ser amada y solo conseguía que le dijeran que era bonita. Por eso se abandonaba sin resistencia. ¿Para qué? A ese torbellino que la devoraba. Qué juventud tan agitada la suya. Cuán bien se comprende, pensando en la infeliz,
Aquella frase de la señorita de Lenclos, cuando llegara a la cima de las prosperidades que parecen fabulosas, amiga del príncipe de Condé y de la señora de Maintenon, exclamaba exhalando un profundo suspiro de inmensa pena: si me hubiesen propuesto una vida parecida a la mía, me hubiera muerto de dolor y de espanto. Terminada la ópera, la hermosa joven abandonó su proscenio, cuando la función apenas si estaba en su mitad. Faltaba todavía la presentación de Buffet, de la señorita de Jazet y de los cómicos de Palais Royal, además del baile en el que había de tomar parte la encantadora y flexible Carlota, a la sazón en sus primeros días de triunfos embriagadores. No quiso esperar. La representación del Cenet prefirió marcharse a su casa, cuando a tanta gente le quedaban aún 3 horas de diversión, a los acordes de las músicas y bajo las inmensas arañas que inundaban la sala. La vi salir de su palco y arrebujarse en su capa forrada de piel de armiño. El joven que la había acompañado no disimuló la viva contrariedad que experimentaba y como ya no podía hacer ostentación de tan hermosa mujer, no le preocupó ya que aquella sintiera o no frío. Recuerdo que yo mismo la ayudé a subirse la capa sobre los hombros, que eran blanquísimos. Atención que me pegó mirándome, sin reconocerme y dirigiéndome una sonrisa impregnada de amargura que arrastró sobre el desatentado joven ocupado en aquel momento en pagar a la acomodadora de los palcos, para la cual le hacía cambiar una moneda de 5 francos. «Quédese con la vuelta», dijo ella a la acomodadora, saludándola cortésmente. La vi bajar la amplia escalera de la derecha, envuelta en su capa encarnada que hacía resaltar el color blanco de su vestido y cubriendo su cabeza con su pañuelo anudado por debajo de la barbilla. Un encaje celoso velaba sus ojos, pero ¿qué le importaba ya? La dama había representado su papel, su misión había terminado por aquel día y no tenía por qué preocuparse en aquel momento por aparecer bella. Seguramente aquella noche debió de despedir a la puerta de su casa a su acompañante. Digna de observarse es una cosa que habla muy alto en favor de aquella notable mujer, y es que habiendo derrochado durante su juventud a manos llenas el oro y la plata, porque a sus caprichos oía las obras benéficas y tenía en muy poco ese triste dinero que tan caro le costaba, jamás fue protagonista de ninguna de esas lamentables historias de ruina y de escándalo, de juego, deudas y duelo, que tantas mujeres en su lugar hubiesen provocado a su paso. Muy al contrario, no se había hablado más mal a su propósito que de su belleza, de sus triunfos, de su éxito gusto por engalanarse y de sus modas que sabía armonizar estéticamente e imponer a las demás. Jamás ha sido su nombre mezclado al de los que perdieron fortuna, al de los que sufrieron prisiones por deudas, ni a deslealtades ni traiciones, que son el acompañamiento obligado de los amores tenebrosos. En torno de aquella persona arrebatada prematuramente por la muerte flotaba una aureola de descendencia y de honestidad irresistible. Dentro de la sociedad especial en que se desenvolvió su vida, formó, por decirlo así, un mundo aparte, aunque en definitiva, si bien es cierto que ocupó un nivel más tranquilo y sereno, no puede negarse que, para su desgracia, habitó las regiones donde naufraga todo. La volví a ver por tercera vez en la inauguración del ferrocarril del norte, en esas fiestas que celebró Bélgica en honor de Francia, su vecina y comensal, en la estación de Bruselas, inmenso punto de enlace de todos los ferrocarriles del norte. Bélgica había acumulado todas sus magnificencias, los arbustos de sus invernaderos, las flores de sus jardines y los diamantes de sus coronas. Asombrosa multitud de gentes que ostentaban vistosos uniformes con decoraciones diversas, valiosas joyas o vaporosos trajes de gasas obstruían el teatro de una fiesta tan espléndida como no volverá a verse. Los pares de Francia, la nobleza alemana, los belgas descendientes de españoles, los antiguos flamencos y los holandeses alhajados con sus viejas joyas
contemporáneas del rey Luis XIV y de su corte, todas las sólidas y colosales fortunas de la industria y más de una elegante parisiense que asemejaban mariposas entre un enjambre de abejas. Habían acudido a esta fiesta de la industria y del comercio, del hierro domado y de la llamada obediente al vencido tiempo, mezcolanza extraña en la que estaban representadas todas las fuerzas y todos los encantos de la creación, desde la encina a la flor, desde la hulla a la amatista. En medio de aquella confusión de pueblos, de reyes, de príncipes, de artistas, de ingenieros y de las más célebres coquetas de España, se vio aparecer, o mejor dicho, yo vi aparecer, más pálida aún y más blanca que de ordinario, a nuestra encantadora joven, herida ya por el invisible mal que había arrastrarla a la tumba. Había encontrado en el baile, a pesar de su triste renombre, gracias a su deslumbradora belleza, atraía sobre sí todas las miradas e iba rodeada de todos los homenajes. Su paso arrancaba murmullos de admiración y hasta los que la conocían se inclinaban ante ella. Por su parte, la joven, siempre tranquila, siempre majestuosa, siempre atrincherada en su desdén habitual, aceptaba aquellos homenajes como si realmente tuviese indiscutible derecho a ellos. No se admiraba muy lejos de ello, de pisar los tapices que la misma reina había hollado. Más de un príncipe se detuvo para admirarla, para decirle con el mudo lenguaje de los ojos lo que todas las mujeres comprenden sin esfuerzo, cualquiera que sea la forma en la que se le diga. La encuentro arrebatadoramente hermosa y con hondo pesar la veo alejarse de mi lado. Apoyamos aquella noche en el brazo de un extranjero, un advenedizo rubio como un alemán, impasible como un inglés, vestido de rigurosa etiqueta, muy tieso y que creía estar realizando en aquel momento, según daba a entender su empaque, una de esas calaveradas de las que los hombres se arrepienten hasta sus últimos momentos. A decir verdad, la actitud de aquel hombre era displicente, hasta despectiva, pero la sensitiva con que se apoyaba en su brazo. De ello se daba perfecta cuenta la joven, que ese sexto sentido que poseen las mujeres de talento, y por eso redoblaba su arrogancia, porque su maravilloso instinto le decía que cuanto más asombrado estuviese aquel hombre de su propio atrevimiento, más insolente debía parecer a ella, hollando sin compasión los remordimientos de aquel joven aterrado. Pocos sabrán que comprendan lo que la dama debió de sufrir en aquel momento. Ella, mujer sin nombre, colgada del brazo de un joven desconocido, que parecía traer sobre ambos la reprobación general y que, con su actitud provocadora, indicaba con claridad un alma inquieta, un corazón indeciso y un espíritu mal avenido. Duro castigo recibieron las angustias íntimas de aquel anglo-alemán cuando, en el recodo de un verde sendero inundado de luz, nuestra parisiense se encontró con un amigo suyo, amigo sin pretensiones, que se limitaba a pedirle de cuando en cuando un dedo de su mano, una sonrisa de sus labios, un artista del gran mundo, un pintor que sabía mejor que nadie, aun habiéndola visto muy contadas veces, que ella era el prototipo de todas las elegancias y el conjunto de todas las seducciones de la juventud. Hola, «¿Usted por aquí?», le dijo la dama. «Deme el brazo y vamos a bailar». Y abandonando el apoyo oficial de su acompañante, se lanzó en el torbellino de un vals, de ese baile que es la seducción misma cuando obedece a la inspiración de Strauss y llega amoroso desde las orillas del Rin alemán, su verdadera patria. Bailaba maravillosamente, ni muy rápida ni demasiado encorvada, obedeciendo a la cadencia interior casi tanto como el aire de la música, rozando apenas con su ligero pie el suelo elástico, saltando y reposada a la vez y con los ojos fijos en los de su pareja. Formóse en torno de la pareja un corro de admiradores que ponían empeño decidido en ser rozados por los hermosos cabellos que seguían el movimiento del rápido vals, o en tocar el vaporoso traje impregnado de sutilísimo perfume. El círculo se fue estrechando gradualmente.
Las parejas suspendieron el baile para participar del encanto general y acaeció que el intrépido joven, el que condujera a la hermosa a aquel baile, la perdió entre la multitud e intentó en vano volver a sentir la presión de aquel brazo encantador, al cual con repugnancia tan manifiesta había servido el suyo de apoyo. El brazo de su dueña y el artista se habían perdido. 2 días después de aquella fiesta, se trasladó la joven de Bruselas a Spa, para pasar en tan agradable retiro una deliciosa temporada en la estación en que aquellas montañas, envueltas en rico ropaje verde, templan los ardores del sol y se convierten en centro al que acuden toda clase de enfermos dichosos, y que anhelan descansar las fiestas del finado invierno, con el fin de estar mejor dispuestos para las alegrías del entrante. En Spa no se conoce más fiebre que la del baile, ni otras languideces que las de la ausencia. No se emplean más medicinas que la chispeante conversación, el baile, la música y la emoción del juego por la noche, cuando la rotonda se ilumina hasta deslumbrar el eco de las montañas, desgrana en suaves armonías los sonidos embriagadores de la orquesta. Acogieron en Spa a la parisiense con efusión bastante insólita en aquel rincón un poco asustadizo, que deja un gusto a Baden, su rival, el monopolio de la hermosura sin nombre, sin marido y sin posición definitiva. Hasta produjo doloroso asombro en Spa la noticia de que aquella joven, bella, estaba gravemente enferma, cuando los médicos consternados confesaron que así era efectivamente y que jamás habían visto tanta resignación unida a tan gran valor. Se auscultó detenidamente, con gran interés, y después de inmediatas consultas le aconsejaron la tranquilidad, el reposo, el sueño y el silencio, precisamente los tónicos que fueron el bello anhelo de toda su vida. Oyó los consejos de la ciencia con ligera sonrisa y movió la cabeza con aire de incredulidad, porque sabía que todo le sería posible, excepto la de ser dueña de esas horas escogidas, que son el patrimonio de ciertas mujeres y que solo a ellas pertenecen. Prometió, a pesar de ello, obedecer durante algunos días y atenerse al prescrito régimen de aislamiento. Vanos esfuerzos. Algún tiempo después se la vio, enajenada y loca de alegría ficticia, saltando a caballo los obstáculos de las demás difíciles y a asombrar con explosiones de buen humor a los asiduos a la alameda de Sept-Ours, que la había conocido soñadora y leyendo en voz baja a la sombra de los árboles. No tardó en ser la reina de aquellos deliciosos lugares. Presidió todas las fiestas, animó los bailes, impuso a la orquesta sus autores favoritos y cuando llegaba la noche, a la hora en que dormir le hubiese producido tanto bien, asustaba a los más intrépidos jugadores con las enormes cantidades de oro que amontonaba ante ella y que perdía de una vez. Tan indiferente a la ganancia como a la pérdida, recurría al juego como complemento de su triste vida. Disfrutó del placer inefable de no verse abandonada por sus amigos, suerte a pocas concedida, porque hasta es ley fatal e inevitable de las uniones funestas no dejar más que polvo y ceniza, vanidad y la nada tras esas rápidas adoraciones. ¿Cuántas veces el enamorado de un día pasó por el lado de su antigua dama sin reconocerla, y cuántas otras la desventurada le ha llamado, aunque en vano, en su socorro? Con frecuencia, una mano acostumbrada a deshojar costosas flores se ha tendido infructuosamente, implorando una limosna o un pedazo de pan duro. No sucedió así a nuestra heroína. Cayó sin quejarse, y después de cada caída encontró ayuda, apoyo y protección en los adoradores apasionados de sus días de esplendor. Estos hombres, algunos de los cuales habían sido rivales y tal vez enemigos, se pusieron de acuerdo para velar a la cabecera de la enferma, para expiar sus noches de locura con noches de dolor, que cuando la muerte se acerca y el velo que la oculta se desgarra, la víctima sepultada en su lecho y su cómplice
que la mira con pavor, comprenden por fin la verdad que encierra esta frase terrible: Vae ridentivos. Desgraciados los que ríen. Es decir, ay de los que se entregan a las alegrías profanas, ay de los que corren tras los amores vagabundos, ay de los que fían en inconstantes pasiones, y ay de la juventud que se extravía por los senderos del mal. Porque al llegar a ciertos recodos de la equivocada senda que siguen, es forzoso retroceder, y entonces se cae en abismos en cuyas negruras se hunde uno a los 20 años. Murió pues dulcemente arrullada y consolada por 1000 voces enternecidas y por 1000 cuidados fraternales. No tenía ya adoradores, pero jamás tuvo tantos amigos, y sin embargo se despidió sin gran pena de la vida. Sabía lo que le esperaba si hubiese recobrado su salud. No ignoraba que le era preciso llevar de nuevo a sus descoloridos labios esa copa de placer cuyas heces había apurado antes de tiempo. Murió, pues, sin exhalar una queja, más modesta aún en su muerte de lo que había sido en vida, y después de arrastrar tanto lujo y de provocar tanto escándalo, tuvo el supremo talento de querer ser enterrada al amanecer, en cualquier rincón oculto y solitario, sin boato y sin ruido, exactamente igual que una honrada madre de familia que fuese a reunirse con su marido, con su padre, con su madre, con sus hijos, con todo lo que ella amó en ese cementerio que se pierde en la lejanía. Sucedió, sin embargo, que a su pesar, su muerte fue una especie de acontecimiento. Se habló de ella durante 3 días, espacio de tiempo asombroso en una ciudad inmensa donde nadie piensa más que en la satisfacción de las pasiones refinadas y en renovar sin cesar las fiestas que jamás llegan a saciar. 3 días después de la muerte se abrió la cerrada puerta de su casa. Las rasgadas ventanas que daban al bulevar enfrente de la iglesia de la Magdalena, su patrona, dejaron penetrar raudales de aire y del sol que fueron a purificar y a iluminar aquellas paredes que recogieron su postrer suspiro. Parecía que la joven iba a reaparecer en aquellas habitaciones. El paso de la muerte por ellas no había dejado tras sí ningún perfume entre las finísimas cortinas, ni en las colgaduras de colores suavísimos, ni tampoco en los tapices de los gobelinos, en los que parecía como si fueran a abrirse las flores apenas holladas por aquel pie de niña. Todos los muebles de aquella morada suntuosa continuaban en su mismo sitio. El lecho sobre el cual había muerto la joven estaba apenas deshecho. En la cabecera de aquella cama, un taburete conservaba aún la huella de las rodillas del hombre que la había cerrado los ojos. El antiguo reloj que marcó el paso del tiempo a la marquesa del Pompadour y a la condesa du Barry seguía dando las horas como antiguamente. Los candelabros de plata sostenían las bujías dispuestas para alumbrar las últimas confidencias de la noche. En los búcaros, las rosas y las plantas perennes luchaban contra la muerte, faltas de un poco de agua. Su dueña había muerto sedienta de un poco de dicha y de esperanza. Pendían de las paredes los cuadros de Díaz, aquel pintor verdadero de la primavera a quien ella había ayudado desde sus principios, y sus retratos a 3 tintas, obra de Vidal, este artista que había idealizado la cabeza de la bella dibujando una cabeza arrebatadora y casta, de una elegancia sublime. Desde que murió aquella diosa, en quien hizo una excepción que tan eficazmente contribuyó a cimentar y extender su renombre naciente y el de su modelo, no ha vuelto a dibujar sino cabezas de mujeres honradas. En aquella casa hablaba aún de ella. Los pájaros seguían cantando en sus doradas jaulas. En los muebles tallados de Buhl se veían reunidos a través de los transparentes cristales, en colección admirable y digna de un entendido y rico anticuario, las más raras obras maestras de Sèvres, las más delicadas pinturas de Sajonia, las mejores esmaltes de Petitot, los desnudos de Klinstadt y las admirables obras de Boucher. Gustaba del arte coquetón, gracioso y elegante, en el que hasta el vicio tiene su ingenio y la inocencia sus desnudeces. Era apasionada por los pastores y pastoras de Biscuit, por los bronces florentinos, los barros cocidos, los esmaltes
y por todas las curiosidades del gusto y del lujo de los pueblos extinguidos. Veía la infeliz en aquellos objetos tantos emblemas de su belleza y de su vida. También ella, como aquellos, era un adorno inútil, un capricho, un juguete frívolo, expuesto a romperse al primer golpe, producto deslumbrador de una suciedad caduca, ave de paso, hermosura aurora que duró un instante. A tal extremo había llevado la ciencia del bienestar interior y la adoración de sí misma que sería imposible encontrar nada comparable a sus trajes, a su ropa blanca, a los menores detalles de su servicio, porque el adorno y realce de su belleza fueron, en toda época, la más grata y encantadora ocupación de su vida. He oído a las damas de más alta alcurnia y a las mujeres galantes más en boga hablar con admiración del arte y rareza de todos los efectos de su tocador, hasta de los más insignificantes. Su peine fue pujado hasta un precio fabuloso. Su cepillo de cabeza se pagó a precio de oro. Se vendieron guantes usados por ella, tan perfectamente era su mano, que se subastaron también botitas que ella había llevado, y las mujeres honradas se disputaban a porfía el honor de calzarse aquellos zapatitos de Cenicienta. Todo se vendió, hasta su chal más viejo, que ya tenía 3 años, sin que se salvara ni su papagayo de brillante plumaje, que repetía una corta melodía muy triste que le había enseñado su ama. Se vendieron sus retratos, sus cartas de amor, sus cabellos, todo lo que había en aquella espléndida mansión, y su familia, que volvía a la cabeza con disgusto cada vez que encontraba a la joven paseando en su coche blasonando al galope de sus caballos ingleses, se arrojó con avidez sobre el oro que produjo la venta de estos despojos. ¡Oh, casta gente! No conservaron para sí nada de lo que le había pertenecido. He procurado hacer el retrato de aquella mujer excepcional, aún colocada en el centro de las pasiones parisienses. Imaginad, pues, mi asombro al aparecer este libro de tan palpitante interés, mas diré, de una realidad tan sorprendente y actual, que se titula La Dama de las Camelias. Desde el primer momento se habló de él como se habla ordinariamente de las páginas impregnadas de la sincera emoción de la juventud, y todos se han complicado en decir que el hijo de Alejandro Dumas, recién salido del colegio, seguía con paso firme las huellas brillantes de su padre. Hay en él viveza y emoción interna. Su estilo es vigoroso, movido y ofrece ese mismo diálogo tan natural, tan sencillo y tan variado que da a las novelas de aquel gran autor el encanto, el sabor y la expresión de la comedia. No es, pues, extraño que el libro obtuviese un éxito enorme, mas pronto los lectores, tras detenida meditación, pasada su primera impresión, observaron que La Dama de las Camelias no era una novela vulgar, que su protagonista necesariamente había debido vivir en época reciente, que este drama no era argumento imaginado a capricho, sino, por el contrario, una tragedia íntima, cuyo desarrollo fue verdadero y doloroso. Entonces empezó a preocupar el afán de conocer el nombre de la heroína, su posición en el mundo, su fortuna, su vida y sus amores. El público que siempre quiere saberlo todo y que al final y a cabo lo logra. Descubrió uno tras otro todos los detalles y una vez leído el libro, desearon releerlo y naturalmente conocida la verdad, aumentó el interés del relato. He aquí, pues, por dicha extraordinaria, este libro impreso con la despreocupación de una sencilla novela destinada a vivir un día, se sigue reimprimiendo hoy con todos los honores debidos al libro por todos aceptados. Leedlo y reconoceréis hasta en sus menores detalles la historia conmovedora cuya alegría y cuyo drama, que tantas lágrimas ha hecho derramar y tanto éxito y próspera vida ha alcanzado, han sido fruto de la bien cortada pluma de un joven prodigiosamente dotado por la naturaleza.